Las fuerzas militares de Colombia están conformadas por el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, quienes tienen como principal objetivo defender la soberanía del territorio colombiano. En el año 2021, el Congreso de la República aprobó 42.6 billones de pesos que fueron destinados para el sector de la defensa, cartera que recibió el segundo presupuesto más alto de Colombia. De acuerdo con el general Eduardo Enrique Zapateiro, en un artículo escrito para la revista Semana, en este año 2022, el Ejército Nacional de Colombia cuenta con más de 240.000 activos entre hombres y mujeres, pero los uniformados que guardan nuestra soberanía nacional enfrentan por la naturaleza de su trabajo los siguientes problemas: tiempo lejos de su familia, y eso da pie a una alta tasa de divorcios, trastornos por estrés postraumático, fatiga de combate o lesión cerebral traumática. Según la BBC News, el suicidio se ha convertido en una causa de muerte más frecuente entre los militares estadounidenses que la guerra en sí. Pero esa es otra debilidad, que aunque no se divulgue abiertamente en Colombia, están enfrentando nuestros compatriotas militares. En esta crónica tenemos por invitado al pastor y capellán Gustavo Adolfo Osorno, quien con algunas dificultades viene realizando un trabajo de capellanía castrense de forma voluntaria en el Ejército Nacional de Colombia. Él nos va a mostrar algunas vicisitudes que se pueden presentar al momento de activarse en este medio militar como guía espiritual, que representa una confesión diferente a la católica. I'm from Canada. Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Oh, my name is Danielle and I'm from the United States. Mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Kosten. Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es Una Visitación con el pastor y capellán Uber Lozano. Ellos decidieron vivir al servicio de un ideal, el ideal del servicio a la patria, el ideal de todos los colombianos con sus costumbres y sus tradiciones, el ideal de la paz que todos añoramos y que por muchos años hemos buscado. En ese entorno consagrado de vida se han alineado ustedes, jóvenes cadetes, que hoy lucen con orgullo el uniforme del Ejército Nacional, manteniendo en todas las... Antes de darle paso a la intervención del capellán Osorno, miembro de la Asociación Internacional de Ministros Capellanes Uniformados, voy a mostrar el contexto de un voluntariado cristiano no católico en el Ejército de Colombia. Comenzaré diciendo que los militares colombianos enfrentan una guerra interna denominada por el derecho internacional humanitario como conflicto armado interno desde el año 1960 y que se extiende hasta la actualidad con algunas disidencias de las FARC y el ELN. No obstante la confrontación armada con estos grupos, surge un constante enfrentamiento bélico con ejércitos organizados al margen de la ley que pertenecen a grupos de paramilitares al servicio del narcotráfico y otras organizaciones delincuenciales. En estos ambientes se mueven los militares y policiales colombianos desde hace un poco más de 60 años. Pero también menciono la naturaleza del servicio que tienen los capellanes no católicos y que desde la óptica espiritual se pretende dar una mano de esperanza y amor, llevando paz, sosiego y fe
a quienes, al igual que todos los colombianos, tenemos familias y profesamos una fe en particular, y a otros militares que son simpatizantes con la fe cristiano-evangélica. Pero aunque la Constitución y las leyes colombianas nos autorizan para brindar acompañamiento espiritual, es muy complicado poder realizarlo porque desafortunadamente no tenemos las mismas oportunidades que tiene el Obispado Castrense de Colombia. Es necesario estar sujetos a la buena voluntad de los comandantes para poder prestar este servicio. Estábamos diciendo que no tenemos las mismas oportunidades, entonces tenemos que estar sujetos a la buena voluntad del comandante del batallón. Entonces nosotros particularmente hemos llevado programas, hemos llevado propuestas para poder desarrollar la capellanía. Ahora tenemos que tener en el amor de Cristo, tener mucha paciencia. En el caso mío yo he durado hasta 2 años para poder entrar a un batallón. 2 años que nos genera un tiempo perdido en otros lugares. Pero para poder llegar a desarrollar una actividad, muchas veces duramos 2 años o 6 meses o 1 año para durar 1 mes evangelizando. Porque tenemos que cumplir con todos los requisitos que ellos aparte nos exigen. Tenemos que llevar los documentos de personería jurídica, de reconocimientos, inclusive recomendaciones para que nos puedan dejar entrar. Y en especial tenemos que contar con la buena voluntad del comandante de ese batallón. ¿Por qué? Porque no tenemos igual de oportunidades que la capellanía castrense romana, católica. Todo tiene su momento. Vale. Todo... ¿Qué dicen? Todo tiene su momento. Vuelvo a decir, ¿qué tienen? Todo tiene su momento. Muy bien. Todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Hay un tiempo para nacer y otro para morir. Un tiempo para plantar y otro tiempo para arrancar las plantas. Vale. ¿Hay un tiempo para qué? Para nacer y otro para morir. Hay un tiempo para sembrar y otro para recoger las plantas. ¿Se han escuchado a los abuelos decir que no, esta no es época de sembrar, sino de recoger? Según el libro Historia del Cristianismo Evangélico de Colombia, escrito por Francisco Ordóñez, relata que la Confederación Evangélica CEDET de aquella época tomó para el caso como punto de partida el 20 de junio de 1856, fecha en que llegó el primer misionero a Bogotá con el ánimo de establecerse en la capital y abrir un centro de predicación, que con el tiempo habría de convertirse en la primera iglesia evangélica organizada dentro del país. Y otro contacto histórico que se acerca a las capellanías, si se le puede decir de esa manera, ocurrió en los días de la independencia, cuando vinieron muchos de la confesión evangélica, mas no en calidad precisamente de pastores o misioneros, sino en traje de soldados, que venían de la lejana Inglaterra, a solicitud de los patriotas revolucionarios, dispuestos a unir con ellos sus espadas en defensa de la libertad americana. Una vez terminada la contienda, se quedaron muchos de ellos y establecieron sus hogares en diferentes ciudades de Colombia. El más sobresaliente de todos, tanto por el honroso testimonio de su fe como por los elevados cargos que ocupó, fue el coronel James Fraser. Basado en estos hechos, no solamente podemos definir que los cristianos no católicos le han aportado a Colombia no solo su fe, sino también su esfuerzo como militares, obreros, empresarios y otros oficios que han ayudado esta patria doliente a ser lo que es hoy en día.
En el llamado de capellán castrense se competen varias pautas, por así decirlo. Número 1, yo soy de la reserva del ejército. Mi grado es teniente. Número 2, conocer el ejército, conocer la institución. Y número 3, como ministro de la palabra y con el amor de llevar la palabra de Dios, como capellán a un medio ecuménico, nosotros vamos como llamado a capellanes a ir al ejército, a llevar la palabra, conociendo la institución y habiendo tenido o teniendo el amor por la institución. Cuando realizamos el programa Visitación, el cual se emitió en algunos canales cristianos, tanto de Colombia como de otros países, tuvimos la oportunidad de mostrar a militares cristianos comprometidos con la fe y sin ser capellanes, vivían en medio de sus limitantes el compromiso con el cristianismo desde una óptica diferente a la tradicional católica. Soy el teniente coronel Reinaldo Acevedo Ojeda. En la actualidad me desempeño como subdirector del Departamento de Control, Comercio y Armas aquí en la ciudad de Bogotá. Quiero informarles de mi experiencia, haber conocido la red de cristianos de la Fuerza Pública hace aproximadamente unos 3 años, siendo orgánico de la Brigada 26 en la ciudad de Leticia. De ahí conocí la existencia de esta red por intermedio de unos amigos de Santa Marta, quienes me llenó de satisfacción al ver que no estaba solo en esta misión que Dios nos ha dado y que teníamos el apoyo de alguien dentro de la misma institución. Este apoyo nos brindó a mi esposa y a mí conocimiento de aquellas personas que pertenecían, que éramos cristianos, que pertenecíamos a las diferentes fuerzas como la Fuerza Aérea, la Armada, la Policía Nacional y el Ejército, y que no estábamos solos en esta labor. Quiero invitarlos a todos los miembros de la institución armada para que nos integremos a esta red de cristianos de la Fuerza Pública, ya que con la visión que ellos tienen es la de integrarnos a nosotros y de tener una identidad plena de lo que es el cristianismo dentro de la Fuerza Pública. En una nación como la nuestra, en donde los soldados colombianos se enfrentan a situaciones extremas, solamente realizando una labor humanizadora desde la óptica espiritual, se puede tratar de restaurar e involucrar en procesos de resiliencia a alguien lleno de incertidumbre y sin salida. Los capellanes de la Asociación Internacional de Ministros Capellanes Uniformados y otras organizaciones de capellanías colombianas, desde su sentido altruista y voluntario, entregan también su servicio humanitario para ayudar al militar desde la óptica espiritual, ética y moral, cuando él y la institución lo permiten. Aquí estamos como capellanes uniformados, orando y clamando y honrándote a ti, Señor. Nosotros los capellanes pertenecientes a la Iglesia Cristiana Evangélica de Colombia, con orgullo también podemos decir:
Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre. En ti amo todo lo que me es querido, tus glorias, tu hermosura, mi hogar, las tumbas de mis mayores, mis creencias, el fruto de mis esfuerzos y la realización de mis sueños. Ser servidor de Dios y haber nacido en esta nación es la mayor de mis glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, morir por defenderte. ¡Viva Colombia! Los capellanes militares de otras confesiones diferentes a la tradicional católica se encuentran dentro de un movimiento que tiene como interés la gestión de la espiritualidad en el área de trabajo, es decir, guarniciones militares, brigadas, batallones, entre otras. Esta acción se gestó a finales del siglo XX y que se ha consolidado en el siglo XXI. Este movimiento identifica el rol que la espiritualidad juega en el desempeño de un militar frente al trato que le da a su familia y a los demás ciudadanos. El capellán busca que a través de un adecuado mentoreo se incremente la calidad de vida de los uniformados, para quienes surge una gran responsabilidad ante la sociedad, siendo así que la naturaleza de su servicio es la de un funcionario público. Mamitis, busque la Biblia para que le enseñe la Biblia a cómo tratar a su mamá y a su papá y a su novia y a sus hermanos. Por eso usted tiene hoy en sus manos el arma que es la espada de dos filos. Las actividades de la capellanía cristiana no católica en un batallón hay infinidad de oportunidades, pero quizás las más puntuales son temas concernientes a la violencia intrafamiliar entre oficiales y suboficiales, temas concernientes al estrés postraumático o postconflicto, temas como saber manejar el don de mando o el poder que ellos tienen para no excederse con los subalternos. Eso en el caso de la parte administrativa, llámese oficiales o suboficiales. En el área de la operativa, que hablaríamos de los soldados, sea profesional o no, estamos enseñándoles a perder el miedo a leer la palabra de Dios. Entonces tomamos tiempo para evangelizarlos, obviamente, pero también para que ellos tengan el amor de llevar y de leer la palabra de Dios. Hemos logrado que dentro de sus morrales, dentro de su equipo de campaña, esté la Biblia y que ellos la lean y la conozcan. En el ejército hay muchos soldados que conocen de la palabra, pero otros que extremadamente la ignoran. Nosotros hemos logrado esa unión soldado con la palabra de Dios y también las relaciones interpersonales con compañeros y subalternos. Hemos dictado conferencias a la luz de la palabra para un buen manejo y una buena dirección y don de mando entre los soldados, oficiales y suboficiales. Básicamente, esas son las actividades puntuales. El capellán Gustavo Adolfo Osorno nos explica también algunos puntos vitales que se pueden encontrar al momento de prestar el servicio como capellán no católico en las guarniciones militares, puesto que no es igual el servicio que abiertamente presta el obispado castrense en los comandos militares de Colombia. Los elementos para desarrollar la capellanía castrense son varios. Podríamos citar primero el Estado colombiano. Los católicos versus la Iglesia
evangélica creyente no tiene la misma oportunidad en el desarrollo de la capellanía castrense, porque no estamos en igualdad de oportunidades. Y eso ya está escrito desde la Constitución del 91. Nosotros debemos tener igualdad de condiciones ante un capellán de la Iglesia Católica Romana. Nosotros como capellanes evangélicos no tenemos la misma oportunidad. Y el Estado debe generar esos elementos para que tengamos esa oportunidad en igualdad para poder desarrollar la capellanía castrense. Y número 2, la iglesia cristiana creyente evangélica no le interesa apoyar a los capellanes castrenses. Desafortunadamente hay muchos errores que el pastor, cuando va a hacer un servicio en el ejército, quiere llenar su iglesia, y no se puede así. Un capellán castrense lleva la palabra de Dios a un medio ecuménico, teniendo la certeza de que va a evangelizar, van a llegar a los pies de Cristo, pero quizás, y es lo más probable, nunca va a volver a ver a ese soldado, a ese oficial o a ese suboficial. Los miembros de las fuerzas militares tienen la responsabilidad de proteger las libertades de los colombianos. Lamentablemente, es muy posible que algunos no sepan el origen de esas libertades constitucionales justificadas en la ley y los decretos, pronunciados en diferentes épocas de la historia colombiana. Es cierto que el Estado colombiano, según lo dice la Constitución, es aconfesional, es decir, no tiene una religión en particular, como sucede con otras naciones que se confiesan practicantes de una sola religión. Pero Colombia, en las 10 constituciones de más relevancia, hasta la Constitución de 1991, se ha confesado teísta, es decir, los colombianos creemos en un Dios que rige los destinos de la humanidad. Es por esa razón que desde la Asociación Internacional de Ministros Capellanes Uniformados nos hemos dado a la tarea de informar y enseñar incluso a los de nuestra fe y a quienes no lo son, con la idea de coordinar entre nosotros comportamientos que puedan dañar o no darle la altura que se debe tener en la capellanía frente a miembros y confesantes de otras religiones. Segunda de Samuel, cuando dice Segunda de Samuel, busquen el índice, segundo libro de Samuel, capítulo 11, que dijimos que era el número grande, está en el párrafo. Buenos días, soldado. Capítulo 11, versículo del 1 al 28. Otra recomendación que me atrevería a decir es que, pastor, congregaciones, iglesias cristianas, apoyen al capellán castrense, apoyen al capellán que va a los hospitales, que van a las cárceles, apoyen a todo servicio evangelístico de capellanía. Y lo digo porque a nosotros como capellanes nadie nos da un apoyo. Es más, si usted quiere dar una ofrenda al capellán X que usted conozca, hágalo, apoye. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, la violencia se puede acabar conociendo la verdad en Cristo. Porque un soldado que conoce la palabra de Dios adquiere temor y temblor para no excederse. Un soldado que no conoce de la palabra de Dios no va a tener el temor ni el temblor. Entonces, a nosotros como cristianos, si queremos encontrar la paz de Colombia, apoyemos las Fuerzas Armadas, que tienen el músculo de fuerza en nuestro país, llevándolos al conocimiento de la palabra para que haya paz. La paz se logra conociendo la palabra de Dios y viviéndola en nuestro corazón.
Capellán Osorno, en términos de religión o espiritualidad, ¿no ha tenido trabas de parte de los militares que le puedan llegar a decir, eso de la religión no sirve, eso de la espiritualidad en una institución como esta no funciona, porque eso es una cuestión muy blanda, eso es muy débil, y aquí lo que nosotros hacemos es capacitar hombres y mujeres para la guerra? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en el ejército encontramos infinidad de personas con infinidad de creencias buenas, malas, irregulares, por así decirlo. Hemos encontrado personas que practican espiritismo, brujería, ateos totalmente, personas extremadamente católicas, personas extremadamente con unas creencias, entre comillas, cristianas, evangélicas, pero que no lo son. Y hemos encontrado también en los diferentes mandos obstáculos que no nos permiten hacer nuestras conferencias y nuestras charlas. Pero hay que saber, a través de la palabra de Dios, identificar esas situaciones para poder manejar la objeción que el comandante o los oficiales o los suboficiales nos ponen. Indudablemente tenemos que saber llevar a la persona que no quiere escuchar la palabra a que la escuche. En el ejército no pueden obligar a ninguna persona a asistir a nuestras conferencias, pero ellos así digan que no, tienen temor de Dios, aman a sus esposas. Dentro de la doctrina militar, la esposa, la familia tienen un valor muy fuerte para la doctrina, desarrollar una doctrina militar. Nosotros hablamos de familia, nosotros hablamos de amor hacia nuestros padres, hablamos en especial de respetar las autoridades, y ellos son autoridad. Entonces, en esas áreas nosotros trabajamos con fuerza, pero los guiamos hacia el amor de Cristo, para que ellos que traen algunas diferencias con relación a la fe puedan llegar a lo que son unos buenos cristianos evangélicos piadosos. Los obstáculos son todos, en especial en los altos mandos, pero son temerosos y respetuosos de la ley. Y aquí en Colombia tradicionalmente estamos bajo el concordato, y el concordato nos lleva a tener que respetar las diferentes fes que hay en nuestro país. La naturaleza jerárquica de los militares también presenta desafíos únicos para los asuntos de libertad religiosa. En el mundo civil, las leyes nacionales prohíben la discriminación religiosa y ofrecen a los empleados y ciudadanos alguna protección contra el proselitismo no deseado. Es difícil reproducir exactamente esta estructura en el contexto militar. La naturaleza jerárquica de la cadena de mando y la necesidad de los militares de enfatizar la disciplina pueden hacer difícil que un subordinado se sienta cómodo cuestionando a un superior. Por lo tanto, cualquier acusación de presión religiosa por parte de superiores en la cadena de mando requiere un mayor escrutinio. Hasta el día de hoy, que esta crónica la exponemos a la luz pública, no se conoce una encuesta seria de cuántos militares pertenecen a la religión católica y o a otras instituciones religiosas. El capellán Gustavo Adolfo Osorno nos da una luz en este tema de acuerdo a su experiencia. Bueno, dentro de las estadísticas del ejército, tenemos que tener en cuenta que está ejército, fuerza aérea, marina y también la policía, pero específicamente en el ejército. Yo me aventuraría a decir que el 60% del 100% del ejército, el 60% ha escuchado los mensajes de los pastores, son simpatizantes y algunos ya son creyentes, cristianos no católicos, y el otro 40% obedece a los católicos romanos.
Esta balanza se ha venido acabando la brecha entre catolicismo romano a partir y a raíz de la Constitución del 91, en donde la palabra de Dios o la fe cristiano evangélica empezó con más fuerza en nuestro país, Colombia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Les doy un aplauso a su lado. Los líderes militares deben entender que un buen soldado puede tener una creencia diferente a la mayoritaria o incluso no tener creencias. Hombres y mujeres de extracciones diferentes sienten el llamado de servir a nuestra patria a través de las fuerzas militares. Muchos son católicos, pero otros representan tradiciones no católicas o enfoques teístas de la vida diferente a las de más relevancia. Es importante que el personal militar de mayor jerarquía pueda tener en claro que se debe tener un mejor entendimiento de nuestros derechos y sus orígenes, basado en las leyes locales y los tratados internacionales que están abrazados en la Carta Magna de nuestra nación. Y como parte de la capacitación regular en clase, es necesario informar a todo el personal militar sobre el surgimiento de la libertad religiosa en Colombia. Se les debe decir cómo nuestra patria colombiana se ha convertido en el hogar de tantos colombianos con sus creencias religiosas diferentes y enseñarles el papel que ha desempeñado la separación entre Iglesia y Estado para asegurar estas libertades. La libertad religiosa abarca todas las religiones. Los colombianos pueden unirse a cualquier número de grupos religiosos ante la ley. Todas las religiones son iguales. Los grupos más grandes no tienen más derecho, valga la redundancia, que los más pequeños. Ningún grupo puede pretender tener un estado favorecido o una relación especial con el gobierno, porque a eso literalmente se le llama discriminación. Esperamos que esta crónica pueda ser útil para quienes pretenden ser capellanes en Colombia y también para aquellos que no conocen y por ende no defienden la libertad religiosa en nuestra nación, que aunque está en la ley, la práctica de esos fueros legales todavía los vemos muy distantes. Y eso es todo por ahora. Me despido como un capellán uniformado de usted que se quedó hasta el final de esta crónica. Capellanes uniformados dispuestos a servir a Dios y a la humanidad. I'm from Canada. Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Well, my name is Danielle and I am from the United States. Mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue Una Visitación con el pastor y capellán Uber Lozano.